con ella hablaremos de las actividades que tienen preparadas para mañana como parte del cartel de esta fiesta del libro y de la rosa 2017. Elizabeth, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y qué buen pretexto, ¿no? Cualquiera puede ser extraordinario para fomentar la lectura. Claro, por supuesto. En el Chopo estamos muy preocupados por fomentar la lectura y, como te contaba hace rato, allá atrás, tenemos una línea muy específica que se llama literatura expandida. ¿Qué es esto de la literatura expandida? La Cuéntanos. literatura expandida es un concepto en el que queremos sacar de los libros, del formato físico de la literatura y llevarlo a otros aspectos, a otros momentos de creación, de experimentación y de goce, claro. Ajá. Es decir, acercarnos a un libro, tener contacto con un libro más allá de las páginas, más allá de dedicarle 10 minutos, una hora, un libro que nos atrape 12 horas, siguiendo las letras, ¿no? Claro, desde la música también, Ajá. ¿por qué no? Llevar la literatura a la música, a la danza, a donde nos podamos imaginar. ¿Y cómo es que ustedes están justamente llevando esta estrategia o esta visión de la literatura a la fiesta que celebrarán el día de mañana? Bueno, vamos a tener muchísimas actividades, pero yo les voy a hablar en específico de 3. Bien, para abrir bocado. Así es. Ajá. La primera es el escritorio de poemas escritorio de cartas y poemas. Sí. Vamos a tener en la entrada principal a 2 poetas y escritores justamente para platicar con las personas. Las personas van a poder hablar de cómo les fue en ese día, un sueño, una anécdota, de lo que quieran. Y a partir de esa plática, a partir de esa conversación, el escritor va a generar un pequeño texto. Entonces, lo que queremos lograr con esto, particularmente lo que me gusta mucho, es que la gente se dé cuenta de que hay arte en su vida cotidiana, en sus propias palabras, y solo es cuestión de encontrar el momento y la forma justa de acomodarlas. Esta es una invitación doble, ¿no? Supongo yo, Elizabeth. Uno, a leer y descubrir las maravillas, pero también quizás explorar la propia vida, la propia existencia como una fuente de creación. Claro, explorar qué estoy diciendo, qué está pasando y con ayuda de estas personas, bueno, explotarlo y llevarlo a otro lado. Al final tú te llevas ese texto para que hagas lo que quieras con él. Mucha gente, ya lo hemos hecho antes, mucha gente lo regala, se lo queda y muchos otros lo leen, lo rompen y es algo efímero que se vivió en el momento y ya está. Quizás no nos convertamos en un Jaime Sabines o en un Gabriel García Márquez, pero simplemente el goce de crear un primer poema, un primer cuento corto podría ser extraordinario. Claro, y algo que se crea a partir de tu propia historia, de tus propias palabras y de lo que tú estás diciendo, ¿no? Ahí está una primera actividad. ¿Otra? Otra actividad que tenemos va a participar con nosotros la Biblioteca Itinerante de Coreografía. Sí. Ellos lo que van a hacer, bueno, son coreógrafos mexicanos y se dedican a registrar y catalogar libros muy especializados de danza contemporánea, pero también unas curiosidades que son muy difíciles de conseguir en México. Ellos en su página lo tienen, pero además mañana lo vamos a tener en nuestra galería alternativa para que la gente lo pueda consultar, pueda descubrir los libros o pueda redescubrirlos incluso. Entonces, por un lado, la biblioteca nos va a apoyar por ahí y por otro vamos a tener 4 performances que se van a hacer con base en la selección que hicieron los mismos artistas de libros propios de la biblioteca. Es decir, van a llevar a la ejecución performancera, diríamoslo así, estos libros raros. Estos libros raros, difíciles de encontrar y pues únicos. ¡Qué maravilla! ¿Esto será a qué hora? Los performances comienzan a partir de las 12 del día, van a ser 4 a lo largo de todo el día. ¿De toda la jornada? Y no sé si nos dé tiempo, cuéntanos de alguna otra actividad que crees que valga la pena destacar. De hecho les traje aquí, vamos a tener muchos talleres, pero les quiero contar en específico de uno. Los talleres, cabe aclarar que son entrada libre para todo público, incluye el material, y vamos a tener este que me gustó mucho, que se llama el Expandilibro. Es como esta esencia de los pop-up books, ¿no? Que se les conoce internacionalmente, pero son justamente estos textos que emergen y tienen una especie de vida, ¿no? De triple dimensión. Insistimos con la literatura expandida, con sacarla, como llevarla por otros lados a gozar. ¿Esto es para todas las edades? Para todas las edades, abierto. Les recomendamos llegar temprano para que alcancen lugar y pues nada. Elizabeth, ¿a partir de a qué horas abrirán ustedes sus puertas y cómo es que nos podemos sumar? Comenzamos con actividades a partir de las 12 del día y hasta las 7. También me faltó decirte que tenemos la carpa de editoriales independientes, donde encontrarán más joyas, son libros de tirajes muy cortos y prácticamente hechos de forma artesanal. Se convierte en una especie, Elizabeth, no sé si coincidas conmigo, de un retorno al origen mismo de la labor editorial, la aparición de la imprenta,
pues se rompió con este esquema de reproducir los libros Claro. a mano, pero todavía existe esa posibilidad Claro. y es una esencia extraordinaria. Y es algo que están haciendo mucho las editoriales independientes en estos momentos porque es como conectar otra vez, ¿no? Conectar con esa raíz y hacer el libro, empastarlo, es otra forma de vivir la literatura y luego adquirirla, apoyar ese tipo de empresas que también está súper padre y pues nada, llevarte una joyita a tu casa. Y además, supongo yo que el resto de las actividades del Museo del Chopo estarán también vigentes, así es que podemos hacer una doble visita, ¿no? Para ser parte Claro, de la fiesta y claro. ver alguna de las exposiciones. También importante, Ajá. va a haber 2 visitas guiadas Bien. a lo largo del día. Les van a explicar a detalle la obra, el discurso curatorial del artista, la vida del artista, entonces también está muy interesante. Todo es entrada libre Ajá. y no sé, ¿qué más? Pues no, ¿qué más? Que la mejor invitación, así es que pretexto no hay. Muchísimas gracias. Les digo por la traernos. página. Por favor. Pueden encontrarnos la página es www.chopo.unam.mx Ajá. y nos pueden encontrar en redes sociales como amigos del Museo del Chopo. Excelente, muchísimas gracias. No, Ahí gracias estaremos a el día de ustedes. mañana. Gracias. Pues ahí está. Ahí está esta invitación. De verdad, aprovéchela.